Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Ay, Dios mío. No me veo bien ahí. La clase que le traigo hoy es acerca de la reconciliación. Y da la casualidad que usted se encuentra aquí hoy. Acerca de la reconciliación que todos nosotros tenemos con Dios. ¿Y qué cosa es? ¿Qué cosa es la reconciliación? Reconciliación. ¿Qué cosa es? ¿No saben? Vamos a ver lo que dice aquí. La reconciliación es el acto de eliminar un estado de enemistad entre dos personas, convirtiéndolas en amigas. Esa es la reconciliación. Nosotros antiguamente, antes de que nosotros fuéramos cristianos, nosotros éramos enemigos de Dios. Entonces ahora nosotros somos amigos de Dios y nosotros somos hijos de Dios por mediación de quién? De Jesucristo, que fue el que nos reconcilió con Jesús, con Dios. El pecado del hombre le puso en situación de enemistad con Dios. ¿Por qué lo puso en enemistad con Dios? Porque Dios no ama el pecado. Dios ama a los pecadores, pero Dios no ama al pecado. Vamos a ver en el capítulo, en el libro de Romanos, capítulo 8, el 7, a ver lo que dice sobre lo que estoy hablando. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Fíjate lo que dice, las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ahora, ¿por qué es eso de que la carne es enemiga de Dios o es enemistad de Dios? Tiene enemistad contra Dios, con Dios. Bueno, la carne tiene enemistad contra Dios porque la carne quiere hacer las cosas de la carne. Y Dios quiere hacer las cosas espirituales y las cosas por Él. Porque cuando nosotros estábamos en la carne, ante nosotros habernos bautizado, nosotros hacíamos las cosas de Satanás y las cosas que no eran puras. Pero a Dios le gusta lo puro y Él le gusta tener la amistad con las cosas puras. Entonces uno tiene que venir a Dios por mediación de ¿quién? De Jesús. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Dígame. Para salvarnos de nuestros pecados. ¿Ok? Ese es uno de los motivos. Pero el motivo más principal es, el Señor Jesús vino al mundo para hacer una obra de reconciliación entre los hombres y Dios. Para resolver el conflicto entre los hombres y Dios. Este tuvo que tomar la iniciativa. Dios tomó la iniciativa. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una relación con Él. La iniciativa proviene de ¿quién? De Dios. Porque Dios nos amó a nosotros primero antes que nosotros lo amáramos a Él. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Vamos a ver lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Que a través de Jesucristo nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Porque antiguamente, ustedes se recuerdan de que antiguamente en el Viejo Testamento, cuando las personas cometían un pecado, tenían que darle un sacrificio a Dios para estar bien con Dios. Pero Jesús se murió por nosotros porque la paga del pecado es muerte. Y como Jesús se murió por nosotros, nosotros ahora tenemos
reconciliación con Dios. Y nosotros podemos llamar a Dios Padre de nosotros. Y nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Ahora está la reconciliación entre los creyentes. La verdadera reconciliación entre las personas es solo posible después de que ellos han sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Los creyentes son instados a solucionar diferencias entre ellos en amor fraternal. Fíjate que a la vez que usted tenga una relación con Dios, usted va a tener una relación ¿con quién? Con los hermanos y las hermanas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. La causa de la ruptura en las relaciones es pecado. Cuando nosotros rompemos una relación entre nosotros mismos o como con Dios, eso es un pecado. La causa de las rupturas en las relaciones es un pecado. Entonces fíjate cómo dice aquí, en el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 41, vamos a ver lo que dice. Esaú llegó a odiar a Jacob por causa de la bendición que había recibido de su padre, y dijo en su corazón: ya están cerca los días de guardar luto por mi padre. Entonces mataré a mi hermano, a mi hermano Jacob. Fíjate por qué fue que quiere matar a su hermano Jacob. Porque Jacob había pecado en contra de él. Porque Jacob le había tomado la primogenética a él. Usted no se recuerda cuando la mamá le dijo a Jacob que se disfrazara, porque Esaú era el mayor. Entonces Jacob se disfrazó como si fuera Esaú y tomó la primogénita. Entonces, ¿qué pasó? De que él lo dio por eso. La división que hubo también entre los hermanos, entre José y sus hermanos. ¿No se recuerdan de eso? La división que hubo entre ellos. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 37, al 4. Al ver a su hermano, que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Los hermanos le tenían envidia. ¿Por qué? Porque él era el más chiquito y entonces era el consentido del papá. Y entonces el papá lo amaba mucho a él. Hasta le compró le hizo un abrigo. ¿Se me entiende? Entonces le tenían un odio. Y entonces eso era un pecado, porque tenerle odio a otra persona es un pecado. Vamos a ver en Génesis 37, del 18 al 20, lo que dice. Cuando ellos lo vieron a lejos, antes que él se acercara a ellos, hicieron planes contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro: miren, aquí viene el soñador. Vamos, matémoslos ya. Echémoslos en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió, y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Porque él le decía a sus hermanos de que él había tenido un sueño y de que todos los hermanos, que eran mucho mayores que él, iban a estar por debajo de él. Y entonces eso no lo gustaron a ellos, entonces pecaron. ¿Y qué hicieron? Lo metieron en un pozo, y usted sabe lo que resultó en eso. Y a veces de que nosotros pecamos, ¿por qué? Porque tenemos envidia, o porque tenemos contienda, o porque no nos gustan una cosa que nos dice. Entonces cuando hay un hermano que le diga a usted una cosa de que a usted no le gusta, ¿usted qué debe hacer? Hablar con ese hermano y decirle: mire, lo que usted me dijo no me gusta. ¿Y por qué me lo dice? Y entonces llegan a un acuerdo.
Otro problemita también fue el de Pablo con Bernabé. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 37 al 40. Dice así: Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos. Pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia. No había trabajado con ellos. ¿Qué quiere decir? De que Marcos no había trabajado con ellos cuando ellos iban a salir. Cuando ellos iban a salir, él no trabajó. Entonces, ¿qué hizo él? No quiso llevarlo. No quiso llevarlo con ellos. En el 39 dice: tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor. Ellos estaban trabajando juntos, pero hubo una ocasión de que Juan no quiso acompañarlo. Entonces, ¿qué? Pablo se separaron por eso. Se separaron por eso. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando para Dios y estamos haciendo las cosas de Dios, debemos estar unidos. Pablo también se puso ¿a quién? A Pedro. Vamos a ver por qué se puso Pedro. Eso lo podemos ver en el libro de Galatas, capítulo 2, versículo 11 al 12. Y dice así: 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable. Fíjate, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que él hacía era reprochable. Vamos, ¿qué hacía él? Vamos a ver qué hacía él. Pues, 12, pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacob, comía con los judíos, comía con los no judíos, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. ¿Qué estaba haciendo él? Ese era Pedro. Pedro estaba haciendo cosas hipócritas. ¿Por qué? Porque estaban los gentiles. Entonces, cuando los gentiles estaban con los gentiles ahí, él comía con los gentiles. Pero cuando venían la gente, los israelitas, los judíos, él no quería sentarse con ellos. Él no quería sentarse con ellos. Y entonces eso era una cosa que estaba pecando. Y está trayendo divisiones en las asambleas. Los creyentes deben reconciliarse unos con otros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los creyentes, nosotros debemos tener una reconciliación entre nosotros mismos y tratar la manera de cualquier diferencia que existe entre nosotros, ponernos de acuerdo. Eso lo podemos ver en Mateos capítulo 5 de 23 a 24. Y dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcílate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Fíjate, si tú tienes alguna cosa con algún hermano o el hermano tiene algo contra ti, usted no debe llevar la ofrenda. Usted primero debe hablar con su hermano. Pero le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa aquí entre nosotros aquí. Si ahora mismo las personas no hacen eso que dice la Biblia, eso que dice la Biblia, no se recoge ni $1. No se recoge nada, porque todo el mundo tiene algo contra alguien y nadie dice nada. Y entonces, si no dicen nada, deben hacer lo que dice la Biblia, de no poner nada. Entonces están pecando 2 veces y hasta 3 veces. Y si se dan de cuenta o no se dan de cuenta,
Pero por eso mismo es que hay tantas divisiones y tantos problemas en la iglesia. Porque si yo tengo algo contra ti o no me gusta de la forma en que tú me tratas, yo debo hablar contigo y decirte lo que usted me está haciendo. Porque a lo mejor usted me lo está haciendo y me lo está haciendo inconscientemente. Entonces, si yo no sé lo que a ti te gusta a ti, que yo te haga, si usted no me lo dice, yo lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque usted no ha conversado conmigo. Entonces, todos nosotros tenemos que conversar unos con los otros. Y eso es por eso es que hay tantas divisiones y hay tantos problemas en las iglesias. Bienaventurados. Vamos a ver por qué somos bienaventurados o quiénes son los bienaventurados. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Fíjate cómo dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que cuando tú eres pacificador, tú vas a ser hijo de Dios. Y nosotros somos hermanos, todos somos hermanos. Todos nosotros cuando tengamos algún problema o algo que decirle a otra persona, que tenga algo contra otra persona, nosotros debemos decírselo. Y nosotros debemos hablar, y nosotros debemos comunicarlo. ¿Por qué nosotros debemos comunicarlo? Porque, fíjate lo que dice en Mateo 5:44. Pero yo les digo, fíjate cómo lo dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. En estos tiempos a nosotros, ninguno de nosotros nos persigue. ¿Por qué? Porque aquí en este país que estamos nosotros, no hay persecución con las religiones. Pero hay lugares que sí existe eso. Pero aquí dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendiga a los que los maldicen, hagan bien a los que le odian. Entonces, más sin embargo, vemos aquí que hay personas de que tú le haces una cosa y no te lo dicen a ti, lo que tú le hiciste mal. Entonces quieren tratar la manera de pagar un mal con otro mal. Y eso es un pecado. Ahora la pregunta del siglo. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Pedirle perdón a él por si lo ha fallado. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 16. Y dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Cuando tu hermano peca contra ti, habla con él solitos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más para que todo lo que se diga consta en los labios de los 2 o 3 testigos. ¿Qué quiere decir? De que si el hermano te hace caso, lo ganaste. ¿Tú me entiendes? Pero si no te hace caso, llama a 2 o 3 personas y habla con él. Y si no te hace caso a ti, a los 2 o 3 personas, debe llevarlo a la asamblea, debe llevarlo a la iglesia. Todo el mundo debe saber lo que está sucediendo. Pero eso no lo hacemos. Lo que nos ponemos es hablar de mal de él no porque me hizo y decírselo a otra persona, y a la persona que pecó contra ti, no se lo dice, se lo dice a las otras personas. Y hablar de otra persona mal, con otra persona, es chismear. Y eso es otro pecado más. Y estamos pecando y vamos a seguir pecando. Lucas 17, 3 al 4. Dice así. Así que tengan cuidado. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si en un solo día peca 7 veces contra ti y 7 veces vuelve a ti el mismo día y te dice, me arrepiento, perdónalo.
Eso lo está diciendo Jesucristo. Si hay un hermano que peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si lo hace 7 veces y las 7 veces se arrepiente, perdónalo. Pero nosotros no queremos perdonar. Nosotros no queremos perdonar y nos gusta que nos perdonen. Y todos nosotros conocemos a Dios. Y estamos todos aquí reunidos porque nosotros hemos sido perdonados por Dios. Y Dios nos va a perdonar a nosotros. Y cada vez que nosotros cometamos un pecado y nosotros confesamos ese pecado a Dios, Dios nos va a perdonar. Pero hay muchas veces de que a nosotros nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta perdonar. Y nosotros debemos perdonar. Porque si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros tampoco. Nosotros debemos perdonar. Romanos capítulo 12, versículos 18 al 19. Dice así: si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nos está diciendo aquí de que tenemos que tener paz entre nosotros y que no busquemos la venganza. ¿La venganza de quién es? La venganza es de Dios. Debemos dejárselo a Dios y Dios sabe lo que hace. Si alguno no quiere trabajar, hay muchos que no quieren trabajar. Hay muchos que no quieren trabajar, no quieren hacer nada por Dios ni para Dios. Eso está en el capítulo, en el libro, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 14 al 15. Y dice así: si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Pero no lo traten como enemigo, sino aconséjelo como a un hermano. Fíjate como dice aquí: si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálelo y no se junten con él, para que se avergüence. Pero no lo traten como enemigo, sino aconséjelo como a un hermano. Hay personas de que están haciendo cosas que no están debido. ¿Usted me entiende? No quieren trabajar para Dios. ¿Qué usted tiene que hacer? Usted tiene que apartarse de esas personas. No lo trate como un enemigo. Lo que tiene que tratarlo como un hermano y darle consejos. Para que todos sean unos. Usted no sabe de quién dijo que para que todos sean uno. Todos nosotros debemos ser uno. Y todos nosotros somos uno. Pero no somos uno porque no queremos ser uno. Y entonces Jesús oró. Jesús oró para que todos nosotros fuéramos uno como Él es con el Padre. Eso está en el libro de Juan, capítulo 17, del 20 al 21. Y dice así: pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate, aquí el hermano Jesús está orando por los discípulos de él. Y también está orando por los discípulos de él. Y también está orando por todos nosotros ahora.
¿Por qué? Porque todos nosotros creímos en la palabra de ellos. Pero no ruego solamente por estos, que eran los discípulos, sino también por los que han de creer, por nosotros que creímos, ¿no es verdad? En mí, por la palabra de quién? Por la palabra de los discípulos. Nosotros creímos en Dios, en Jesús, por mediación de Él. Entonces Él está hablando por todos nosotros, que nosotros seamos ¿cómo? Que seamos ¿qué? ¿Para qué está hablando Él? Para que nosotros seamos ¿qué? ¿Qué dice ahí en el 21, caballero, por favor? Para que todos sean ¿qué? ¿Qué dice ahí? Para que todos sean uno. Para eso está orando Él. Para que todos nosotros seamos uno. Como tú, oh Padre, en mí, como el Padre está en Él. Y como Él está en el Padre, nosotros debemos ser uno. Que también ellos sean unos como nosotros, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces cuando las personas vean la unión que existe entre nosotros, ellos van a creer de que Dios envió a Jesús. Pero si las personas no ven la unión que existe entre nosotros, ellos no van a darse cuenta de que el Padre mandó a Jesús. La muerte de Jesucristo debe unir a los creyentes. La muerte de Jesucristo es lo que nos hace a nosotros tener unión. ¿Por qué nos hace nosotros tener unión? Porque todos nosotros que hemos nacido de nuevo tenemos un Padre. Todos nosotros que hemos nacido de nuevo somos hermanos y somos uno. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 15. Porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo. Al derribar la pared intermedia de separación y el abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad haciendo la paz. ¿Qué se relaciona en lo que él está diciendo acerca de los dos pueblos? De los dos pueblos es la gente que está con Dios y el otro que está con Satanás. Antiguamente nosotros estábamos con Satanás, y ahora nosotros estamos con Dios. Entonces los dos pueblos que ha hecho, uno. ¿Y por qué? Porque él con su cuerpo, el sacrificio que dio él, es suficiente para limpiarnos a todos nosotros de nuestros pecados. Porque Dios, uno para andar con Dios y hacer las cosas de Dios, uno tiene que estar libre de pecado. El deber de la iglesia debe mostrar la reconciliación. Lo podemos ver en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 13. Y dice así: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Fíjate cómo dice: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. Nosotros somos escogidos por Dios y nosotros somos santos y somos amados ¿por quién? Nosotros somos santos y somos amados ¿por quién? Dios.
amados por Dios, tenemos que revestirnos de misericordia. Tenemos que revestirnos de benignidad. Tenemos que revestirnos de humildad, de mansedumbre y paciencia. Tenemos que ser tolerantes los unos con los otros. Y si alguno de nosotros tiene alguna queja contra otra persona, perdónalo. Perdónalo, ¿por qué? Porque de esa misma manera que usted está perdonando a esa persona, Cristo nos perdonó a todos nosotros. Nosotros tenemos que perdonar. Y ese es el problema mucho más grande que nosotros tenemos. Y entonces, la Biblia dice también que si usted sabe lo que no debe, si usted sabe lo que debe hacer y no lo hace, es un pecado. Y recuérdese de que el pecado no tiene compatibilidad con Dios, porque Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Le voy a decir unos ejemplos en la Biblia de las personas que se tuvieron reconciliación entre ellos. Mire, Jacob y Saúl. Usted se recuerda que el problema que ellos tuvieron de que Jacob le robó la primogenitura a Saúl y Saúl lo quería matar. Vamos a ver lo que sucede ahora. Fíjate, vamos a ver lo que sucede ahora. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 33, versículo 4. Pero Saúl corrió a su encuentro y echándose a su cuello, lo abrazó y lo besó y los dos lloraron. ¿Y usted no sabe cuándo sucedió eso? Cuando Jacob iba de regreso para su tierra porque Dios le dijo que fuera para allá. Y entonces él se entera de que Saúl venía. Y entonces piensa de que Saúl venía a tener pelea con él. Ya Jacob tiene sus hijos y tiene bastantes personas. Y entonces cuando se encuentra, fíjate lo que sucedió. Pero Saúl corrió a su encuentro y echándose a su cuello lo abrazó y lo besó. Y los dos lloraron. Otro ejemplo más. Eso se recuerdan de Josué, que los hermanos lo vendieron y que Josué fue preso y todo eso. Josué y sus hermanos. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 45, del 1 al 2. Fíjate. Y José ya no podía contenerse delante de todos los que estaban a su lado. Así que exclamó que salgan todos de mi presencia. Así que nadie estaba con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Y dio rienda suelta a su llanto y lo supieron los egipcios y también se supo en la casa de Faraón. Bueno, si ustedes se recuerdan de que José, él llegó a ser el mayordomo de Egipto y el que controlaba todas las cosas. Como ustedes se recuerdan de que hubo una sequía. Entonces ellos, los hermanos, tuvieron sequía y fueron al único lugar donde estaba la comida. Y fueron allí. ¿Y a quién se encontraron? José. Era el jefe de todo eso. Y José lo hizo pasar un susto. ¿Tú me entiendes? Y José se dio de cuenta que eran sus hermanos. Pero ni ellos sabían ni que era José. ¿Por qué? Porque José ya hablaba hasta el idioma de Egipto también. Tenía hasta intérprete. Y ellos no sabían de qué era. Y entonces, ¿qué? Ahí lo coge y le dice, mira, yo soy tu hermano. ¿Y qué hicieron? Se reconciliaron. Y ellos, ¿qué hicieron? Lo habían metido en un pozo para que se lo mataran. Y se reconciliaron. Entonces ahí yo voy a terminar esta clasecita que nos enseña con lo que acabamos de leer, ¿no? Acerca de José y su hermano.
Aquí a ninguno de nosotros hemos pasado por la situación que pasó José. Ninguno de nosotros hemos pasado por eso. Nos han hecho cosas. Pero nosotros tenemos que aprender a qué? A reconciliarnos con las personas que nos han hecho algo malo. ¿Por qué? Porque en la Biblia lo vimos. Y eso es lo que quiere Dios. Y especialmente si son personas que son hermanos tuyos y que están en la misma iglesia que usted. Nosotros debemos reconciliarnos con todas las personas. ¿Por qué? Porque Dios se reconcilió con nosotros. Y nosotros debemos amarnos unos a los otros. Entonces voy a terminar esta pequeña clase. Y si tienen alguna pregunta,